Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de la clase de historia. En esta ocasión voy a hablarles de las categorías de la historia. Hay por lo menos 6 categorías de cómo los historiadores, los científicos clasifican los hechos, los acontecimientos y los colocan dentro de algunas de esas categorías. Eso lo hacen para poder estudiar, analizar, para poder comprender y explicar los hechos y ubicarlos en tiempo, espacio, en contexto, en duración, en personajes o actores, etcétera, para poder tener un panorama más claro a saber sobre un hecho, de a qué periodo pertenece, a cuál civilización, a cuál época, a cuál cultura, si es de un espacio, de una dimensión universal, si es local, etcétera. Y esto que vamos a analizar hoy les va a servir muchísimo para hacer la actividad final, que es la que vale 30%. Si comprenden bien la clase del día de hoy, les va a ser mucho más fácil hacer esa actividad. De lo contrario, les dejo el espacio al final para que me pregunten y si tienen ahí la actividad a la mano lista y si tienen alguna duda, me preguntan para hacer la aclaración. Así que comenzamos. Categorías de la historia. El historiador o los científicos, arqueólogos, paleontólogos, etnólogos, historiadores en general, necesitan una serie de elementos o de conceptos para poder reconstruir los hechos o para poder construir el conocimiento. Estos conceptos son básicos o elementales para poder comprender la historia y para poder interpretar los hechos. Los elementos claves de las categorías de la historia son la espacialidad, temporalidad, actores, coyuntura y duración. Hay otra categoría que se llama estructura, solo que la estructura nosotros la vamos a entender hoy junto con la coyuntura. Por eso solo vamos a hablar de 5, pero en realidad son 6. Vamos con el primero. La primera categoría se llama espacialidad o espacio, el espacio histórico. ¿A qué se refiere? Se refiere al lugar geográfico, al lugar físico donde ocurrió o ocurrieron los hechos. Estos escenarios donde se han gestado estos eventos, ya sean naturales, como un ciclón, una inundación, un sismo, un terremoto o un maremoto que haya dejado daños colaterales o daños a una población, se registran en un contexto físico, en un área geográfica en particular, pero también pueden haber fenómenos sociales. Los fenómenos sociales son originados o creados por el ser humano. Que estos fenómenos sociales pueden ser tanto positivos o útiles como fenómenos sociales negativos. Por ejemplo, si pensamos en positivos, sería como la construcción de un puente, de un edificio, de un palacio arquitectónico, la creación de una obra de arte, un mural, una pieza musical, algo que deje de legado a la humanidad como algo útil para ellos o de algo literario, cultural, poético, no lo sé. Y también puede ser algo negativo, por ejemplo, una manifestación de la gente en contra de su gobierno, un levantamiento armado para derrocar a su líder, a su alcalde o alcaldesa, y que haya traído como consecuencia muertes, lastimados, o sea, personas heridas. Entonces, ese fenómeno es creado por el ser humano. Fenómenos sociales creados por el ser humano y fenómenos naturales ocurren en un espacio determinado, en un espacio físico. Entonces, espacio físico o la espacialidad es el lugar donde ocurren los hechos, que pueden ser en el presente o en el pasado. El futuro no lo sabemos aún. Ahora, los historiadores lo clasifican el espacio en 4 subcategorías para poder entender ese concepto, ese fenómeno, en dónde lo van a ubicar.
hay cuatro: la dimensión universal, la dimensión nacional, la dimensión regional y la dimensión local. La universal tiene que ver cuando el evento social o natural haya influido o haya de alguna manera afectado positiva o negativamente a diversas partes del mundo. Entonces se le considera o se clasifica como un hecho universal. Por ejemplo, la guerra mundial. La Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial son fenómenos que se consideran dentro de la historia universal porque trastoca los sistemas sociales, económicos, políticos o culturales o filosóficos de los diferentes pueblos o comunidades del mundo. Quizás no todas, pero de la mayoría de las regiones de los 5 continentes. Pero hay eventos que solamente le competen o suceden en una sola región, en un solo espacio. Entonces, cuando es dentro de una nación, dentro de un país, se le llama historia nacional. Y cuando dentro de un país solamente una franja, un sector, una región, noroeste, suroeste o algún otro elemento, algunas otras regiones, 3, 5, 8 estados solamente son los afectados por esa situación, o ahí es donde ocurre el fenómeno, se puede llamar historia regional, dentro de una misma nación. Incluso dentro del mismo continente se puede clasificar también como regiones del continente. A eso le llamamos historia regional. Y por último está la historia local o microhistoria, que es la que corresponde cuando un hecho sucede en un lugar más específico, más en concreto, como nuestra localidad o nuestro municipio. Por ejemplo, Tijuana tiene su propia historia, entonces es la microhistoria o la historia local de Tijuana. Al igual Tecate, su fundación, tiene su propia historia, así cada uno de los municipios serían historias locales. La muerte de Juan Soldado, por ejemplo, que acontece aquí, nada más le compete a la zona de Tijuana, entonces es una historia local. Incluso tu propia historia, la historia de tu familia, tu biografía o mi biografía es local. Bueno, así lo clasifican. Eso es el espacio, la categoría de espacio o espacialidad histórica. Vamos con la siguiente, que se llama temporalidad. Tiempo histórico o temporalidad se refiere al periodo de tiempo en que ocurrieron los hechos. Es decir, se tienen que ubicar los hechos en una época o en un periodo en particular para encajarlo, para saber, para demarcarlo o denotarlo. Entonces, los historiadores han hecho una serie de clasificación en cuanto al tiempo. Los tiempos ellos los pueden medir por minutos en que ocurrió el fenómeno o lo que duró el fenómeno, por minutos, por días, semanas, meses, años, décadas, siglos o milenios. Esa es la medición, la regla de medición. Y ahí encajan los eventos que han sucedido, ahí los encajan los historiadores. Por ejemplo, tenemos 3. Algunos otros historiadores lo clasifican nada más en 2. Prehistoria e historia. Pero en este caso aquí el texto nos dice que hay 3. Prehistoria, protohistoria e historia. A mí me parece más congruente que sean solamente 2, pero bueno, vamos a marcar la tercera, la de en medio, el inciso B que está ahí, que es protohistoria. Prehistoria se entiende desde la aparición del primer ser homínido, desde el primer humano, o desde la primera aparición de la pareja o ser humano, cuando se desarrolla o se gesta, según la ciencia, cuando evoluciona, aparece el primer homínido, que es en África, al sur de África. A partir de allí, hasta cuando se inventa la escritura, a todo ese periodo se le conoce como prehistoria. Ahora, protohistoria es cuando aparece la escritura. Cuando surge la escritura, se le llama protohistoria. Ok. La siguiente fase, la siguiente etapa, periodo, o si etapa o periodo, se le llama historia.
Y la historia se clasifica en 4 categorías. La historia se clasifica en Edad Antigua. La Edad Antigua abarca desde las primeras civilizaciones, porque ya existía la escritura que fue la protohistoria, desde las primeras civilizaciones de los sumerios, fenicios, egipcios, babilonios, asirios, Mesopotamia. A partir de allí, que es como el año 3000 o 3500 aproximadamente antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo. A ese periodo de más de 3000 años se le llama Edad Antigua. La otra subcategoría dentro de la historia es la Edad Media. La Edad Media comprende del año 476, esto se los expliqué en filosofía, desde el año 476, donde fue la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo, hasta 1492 aproximadamente, cuando Cristóbal Colón llega a América. A eso le llamamos Edad Media, 1000 años. La siguiente etapa, el siguiente periodo es la Edad Moderna, que comprende de 1492, desde la llegada de Colón a América, hasta la manifestación de la Revolución Francesa, cuando Napoleón Bonaparte derroca al Luis XVI, a la monarquía Luis XVI. Hasta ahí, 1789, hablamos de la Edad Moderna. Y la última etapa o subcategoría de la historia, del tiempo de la historia, es la Edad Contemporánea, que comprende desde 1789 de la Revolución Francesa hasta el día de hoy, 28 de julio de 2022. A eso le llamamos Edad Contemporánea. Ok, esas son las 4 subcategorías de la historia. A esto nosotros le llamamos temporalidad. A esto le llamamos temporalidad. Tiempo en el que ocurrieron los hechos. Así se clasifican. Así podríamos nosotros pensar en, digamos, la caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, nosotros, los científicos, los historiadores, lo ubican dentro de una de las categorías. Preguntan, ¿pertenece a la prehistoria? No. ¿A la protohistoria? Tampoco. ¿A la historia? Sí. Comprende a la historia ese fenómeno de la caída de las Torres Gemelas. Ahora, dentro de la historia, ¿pertenece a la subcategoría de edad antigua? No. ¿Edad media? No. ¿Edad moderna? No. ¿Edad contemporánea? Sí, pertenece a la edad contemporánea. Y si nos regresáramos la diapositiva anterior en cuanto a en cuál espacio o dimensión espacial lo ubican los historiadores la caída de las Torres Gemelas, ¿comprende a la historia universal? No, no afectó a todos los países del mundo. Nacional, sí, se refiere a la historia nacional de Estados Unidos. Regional, no. Local, tampoco. Es una situación que afecta a la nación de Estados Unidos en lo económico, en lo político y en lo social. No es regional porque su dimensión trascendió a toda la nación. Tuvo impactos económicos y impactos sociales y políticos en todo el país de Estados Unidos. Bueno, así ya llevamos 2 categorías estudiadas de la historia. Vamos a ver la tercera. Bueno, aquí miren, para comprender antes de la otra categoría, hay quienes lo ubican así: prehistoria e historia. La protohistoria estaría entre lo que es la prehistoria y la historia, así, en medio de esos dos, en medio de lo del verde y del morado. Ahí estaría la protohistoria, ¿no? Entonces, ahí visualmente ya tienen las 4 subcategorías de la historia, de lo que yo les estuve hablando ahorita. Aquí están las categorías subcategorías de la historia, ¿ok? Y la prehistoria también. Es lo mismo. Ok, vamos con el siguiente concepto de las categorías de la historia, que se llama actores históricos. Por actores históricos nosotros entendemos los personajes
que participaron directa o indirectamente en el fenómeno o en el hecho o en el suceso ocurrido. Y estos actores pueden ser, como dije hace ratito, pueden ser que estén involucrados literalmente porque ellos quisieron ser parte de ese movimiento, de ese suceso, o bien porque fueron daños colaterales y se vieron afectados. Los historiadores, para clasificarlo, hacen una subdivisión de los actores. Los dividen en individuales y colectivos. Cuando son individuales, son porque se refieren destacan a uno o a dos o a tres personajes importantísimos dentro de ese fenómeno. En el caso de la Revolución Francesa, individual, destacaríamos a Napoleón Bonaparte, o hay quienes podrían poner ahí a Robespierre, ¿no? En el caso de la historia de México, si nos dijeran un personaje individual, un actor individual, hay quienes pondrían a Miguel Hidalgo y Costilla. Yo pondría a José María Morelos y Pavón, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y pudiéramos sacar más actores individuales de cada una de las 4 fases de la Revolución de la Independencia, ¿no? Allende, Aldama y la Corregidora. 3 actores individuales. Pero hay quienes lo podrían llamar como colectivos porque de alguna manera fueron apoyándose entre todos ellos. Entonces, esos 3 personajes más Costilla, más Morelos y Pavón, más Rayón, Guerrero e Iturbide, pues son personajes ya colectivos, pero si los nombráramos de manera individual, serían actores individuales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tienen a los países como Venezuela y los países centroamericanos tienen un líder, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar es un héroe nacional, entonces ahí sería un actor de la historia individual. Colectivos son cuando es un grupo de personas que pueden ser 5, 8, 10, 15, 20 o 100, 200 o miles de personas que participaron. Y cuando son muchísimos, no se anotan los nombres porque hay muchos que no aparecen sus nombres. Por ejemplo, en la Independencia de México, individuales pudiéramos sacar a los que ya mencioné. Costilla, Pavón, Rayón, Mina, Guerrero, etc. Colectivos, diríamos, la sociedad mexicana o el pueblo mexicano. Y ahí participaron millones de personas, ¿no? Entonces, no podríamos nombrar a todos colectivamente. Entonces, así se clasifican los actores en individuales y colectivos. Esa fue la tercera categoría. Vamos con la cuarta categoría. La cuarta categoría es coyuntura, que hay quienes la relacionan con la otra categoría que no les voy a mencionar, que se llama estructura. Tienen algo de relación. La coyuntura histórica o la estructura se refiere a las causas que detonaron el movimiento o el fenómeno o el suceso. Es decir, ¿cuáles fueron esas características disparadoras del suceso? ¿Qué fue lo que provocó que ocurriera eso? Tal fenómeno. En el caso de las Torres Gemelas, pues se tiene que hacer una investigación, no es nada más de hacer una conjetura o de sacar una especulación o una suposición, ¿no? Se tendría que investigar muy a fondo para ver qué fue realmente lo que ocasionó la caída de las Torres Gemelas. ¿Será que fue solamente una situación que algunos le llaman una confabulación interna, como que el mismo propio gobierno de Estados Unidos genera o gesta ese movimiento, provoca ese movimiento para hacer caer la bolsa de valores y manejar un sistema económico diferente? ¿O realmente fue la influencia externa de los países afganos que tuvieron que ver con el incidente? ¿O solamente eso es una suposición, una conjetura que se hace? Entonces, se tendría que analizar y ver qué fue lo que realmente llevó a que sucediera eso. En el caso de la Revolución Francesa, se tiene que analizar cuáles son las causas que llevaron a que sucediera la Revolución Francesa. Y una de sus causas muy importantes es, por ejemplo, la dictadura del rey Luis XVI. La dictadura de Luis XVI, la situación social que estaba viviendo la gente en ese tiempo, la pobreza, la hambruna, porque había hambruna, había muerte, mortandad, no había alimentos. El despilfarro del dinero que hacía Luis XVI
pidiendo prestado dinero a Inglaterra y a otros países para todo gastarlo en sus fiestas. El país se estaba endeudando, entonces la gente de Francia dijo, pues nos estamos endeudando, entonces la deuda externa de su país, y además de eso, la creación del tercer estado, los partidos políticos. Entonces, todo ese tipo de cosas eso es la coyuntura. Y si nos venimos aquí, por ejemplo, en nuestro país, en México, en la independencia de México, ¿cuáles son las causas que detonaron, disculpe, la independencia de México? Hay coyuntura externa y hay coyuntura interna. La coyuntura externa es la aprehensión de Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte, que lo capturan al rey de España, Fernando VII, y lo llevan preso a Francia, y en su lugar queda gobernando José Bonaparte en España como rey. Esa fue la coyuntura, la causa externa. Entonces ese rumor viene aquí a México, y aquí en México los criollos pegan de gritos y dicen, bueno, ya no tenemos rey, hay que hacer algo para que nuestro rey, Fernando VII, regrese a la corona española. Esa es la coyuntura externa. La coyuntura interna para que se haya dado la independencia de México fue la pobreza, la extrema pobreza que había aquí en México, en la Nueva España, la esclavitud que había en la Nueva España, las castas que estaban muy marcadas, las clases sociales, el nepotismo o el mal gobierno que que practicaron los virreyes y los peninsulares aquí en la Nueva España, el saqueo de las tierras, de los recursos naturales, que se lo enviaban todo a España, las violaciones, las injusticias y tantas otras cosas que habían por ejemplo, el vandalismo. Todo eso llevó a la gente a un hartazgo y a levantarse en armas para tener su propia independencia. Pero bueno, el concepto de independencia nace en 1812 con José María Morelos y Pavón. Antes de María Morelos y Pavón no se hablaba de independencia, pero eso ya se los explicaré en otro tema. Eso es la coyuntura. La coyuntura se asocia con conceptos, o lo relacionamos con conceptos que tienen que ver con la evolución, el desarrollo, o la ruptura, la permanencia, el cambio o el declive. Es decir, cuando sucede un fenómeno, el efecto que trae es para su bien de esa comunidad. La sociedad evolucionó con ese fenómeno. Hubo un alto grado de desarrollo económico y social y político, educativo, cultural. O la sociedad con ese fenómeno que pasó, con ese fenómeno que vivió, sigue igual, permanece igual, o hubo un declive, una ruptura, su economía, su estructura social, su forma de gobierno sucumbió, y la sociedad, en lugar de evolucionar, involucionó. Entonces, los fenómenos siempre traen algo positivo o algo negativo, o viceversa, o una de las dos. Por ejemplo, lo del COVID-19, ¿qué tipo de coyuntura? Bueno, habríamos que ver cuál fue la causa, tendríamos que irnos hasta sus raíces, de dónde surge ese virus, y qué efectos, o sea, cuál es la situación. ¿Fue para evolucionar la sociedad? ¿Hubo un desarrollo? ¿Hay ruptura? ¿La sociedad permanece igual en su sistema económico, político, sanitario? ¿O hubo un cambio? Entonces, ahí se tiene que explicar qué tipo de causas provocaron el evento y qué tipo de efectos o consecuencias tuvo para evolucionar, para mejora del país, o para empeorarlo, o permanencia, que no hubo ni cambios positivos ni negativos. Eso es la coyuntura. Y el último concepto que nos queda dentro de las categorías de la historia es la duración. Ahora bien, todos los fenómenos sociales o naturales, todas las creaciones sociales o manifestaciones del ser humano como hechos, tienen una duración. Un sismo, un terremoto tiene una duración en minutos, en segundos. Una inundación tiene tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas o meses, dependiendo de todo lo que haga la gente, el servicio del gobierno para poder solucionar el problema. O cuando hay una guerra, cuánto tiempo tarda, meses, años, décadas, etcétera. Entonces, los historiadores pusieron también una tabla, cómo medirlos. Entonces, la forma de medición
es que la duración está clasificada en 3 categorías: larga duración, media duración y corta duración. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, en forma ascendente. De corta duración. ¿Cuáles son los de corta duración? Corta duración es cuando el fenómeno, el suceso, el evento dura segundos, horas, días, meses o máximo hasta 2 años o 2 años y medio o 3 años aproximadamente. Okay. Ahí estamos hablando de corta duración. Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, corta duración. COVID-19, hoy lo clasifican como corta duración, 2 años aproximadamente de lo que vivimos. Media duración es el tiempo que dura la actividad de ese fenómeno y está comprendido dentro de ya como 3 años y medio o 4 años hasta 10 años aproximadamente. De 4 a 10 años aproximadamente lo clasificamos como media duración. Cuando es de 10 años en adelante, ya son de décadas, los clasificamos en larga duración, décadas, vamos a hablar 20 años, 30 años, o son siglos, o que haya durado 1000 años, como por ejemplo la Edad Media, la época medieval. Entonces la época medieval se clasifica de larga duración. Así se clasifican los eventos, así se clasifican los hechos o los sucesos. Bien, hasta aquí cierro la sesión. Voy a dejar de grabar la clase y me quedo ahorita con ustedes para repasar y hablarles de por qué tocamos este tema.